Muy buenos días, estimados alumnos. Se les da la cordial bienvenida a esta clase de SQL en Android Studio, donde vamos a reanudar, ¿cierto?, lo que vimos en la clase anterior, en donde habíamos quedado, que habíamos visto lo que corresponde a la herramienta de SQLite, ¿verdad?, y a las características de esta herramienta. Logramos hacer lo que es el SQLite OpenHelper, ¿cierto?, la configuración de esta clase, la cual tiene el método onCreate y onUpgrade, para la creación de tablas y la actualización de la misma base de datos como tal. Ahora lo que nos toca hacer, ¿cierto?, después de la inserción de datos que realizamos, es utilizar la herramienta que conocemos como SQL Administrator, el cual es un pequeño gestor de base de datos que me permite a mí emplear las consultas necesarias para poder ver así la persistencia de datos realizada en el proyecto de ordenadores, ¿verdad? Lo que vamos a lograr el día de hoy corresponde a la persistencia de datos con SQLite. Vamos a eliminar y modificar los datos, además de la consulta que vamos a hacer para ir gestionando los datos como tal. Ok, SQL Administrator. De todas formas, yo les subí este software, el cual se encuentra en su intranet. Ya, acá usted lo puede observar, SQL Administrator, para que lo descargue y pueda ver así la base de datos que se está trabajando de forma interna, ¿cierto?, en el entorno de desarrollo. Acá tenemos el entorno de desarrollo con el proyecto de gestión de ordenadores, ¿verdad?, en donde teníamos logrado hasta el momento el método de añadir el ordenador. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Nosotros podemos añadir ordenadores, ¿verdad?, pero aún no lo hemos podido ver o no lo hemos podido consultar correctamente. Para hacer esto nos vamos a validar de la herramienta que yo les mencionaba, la cual es SQLite Administrator. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a compilar nuestra aplicación y añadir un ordenador para poder visualizarlo. Vamos a añadir el código, por ejemplo 01, el nombre del ordenador, el cual es un Asus i7, por ejemplo, ¿verdad?, y con un precio de 450.000 pesos. Entonces, vamos a añadir el ordenador y me comenta que efectivamente se ha ingresado un ordenador, pero ¿dónde queda la base de datos? En el entorno de desarrollo existe una pequeña pestaña, la cual aparece en la esquina inferior, ¿cierto?, del entorno, la cual se llama Device File Explorer. Nosotros vamos a desplegar esta pestaña en donde aparece una serie de carpetas. A ustedes les debería aparecer de esta forma, ¿ok? Fíjense bien, Device File Explorer, el cual corresponde al explorador de archivos del entorno de desarrollo de forma interna, ¿no?, donde vamos a poder ver todas las carpetas del sistema y entre otras cosas. En este caso a nosotros nos interesa buscar la carpeta Data. Ya nos vamos a centrar en la carpeta raíz Data, vamos a desplegarla. Data, de nuevo Data, ok, y si la desplegamos se van a abrir todos los proyectos que hemos trabajado en el equipo, ya los cuales son muchos en mi caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seleccionar uno y escribir el nombre del proyecto. En este caso mi proyecto se llama SQLite Example. Fíjese en la pantalla superior, en la esquina, arriba de donde dice File, dice el nombre de su proyecto, SQLite Example. Entonces yo escribo acá las iniciales SQLite y me va a aparecer, ¿cierto?, el proyecto. Le voy a dar clic derecho y voy a sincronizar para que se pueda sincronizar nuestra base de datos en caso de que aparezca, ¿no? Nosotros desplegamos esta carpetita y nos aparecen tres más. Tenemos que buscar la que dice Database. Y acá se encuentra nuestra base de datos, la cual tiene como nombre Gestión. ¿Ok? Fíjese bien en la ruta. Fíjese bien. ¿Qué fue lo que hicimos? Vamos a verlo de nuevo. Me fui a Device File Explorer, busqué dentro de Data, abrí nuevamente la carpeta Data y busqué con las iniciales del nombre de mi proyecto la Database. ¿Ok? Nosotros vamos a descargar este archivo, lo vamos a guardar en el escritorio, porque ¿cuál es el objetivo? Es llevar la base de datos a nuestro gestor de base de datos para así gestionar la persistencia como tal. En este caso es por acá. Busco el escritorio, el desktop, acá, y le vamos a colocar gestión de ordenadores. Se ha exportado la base de datos y deberíamos tener, ¿verdad?, el archivo en el escritorio. el cual se encuentra acá, gestión de ordenadores.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora nos dirigimos a SQLite Administrator. Abrir. Buscamos acá SQLite Gestión de ordenadores. Ya. Acá tenemos la base de datos, entonces la vamos a abrir. Y se despliega nuestra base de datos con nuestras tablas como tal. ¿Verdad? Le vamos a dar clic a ordenadores. Y acá podemos ver los campos, la primary key y las tablas que los datos que hemos ingresado, ¿no? En este caso el código, el nombre y el precio. Yo voy a realizar una consulta acá. Esto ya es programación de base de datos. Voy a hacer un pequeño select from de la tabla ordenadores. ¿Verdad? Vamos a ejecutar el resultado. Desde consulta, ejecutar con resultado. Y me aparece en este caso el producto que yo ingresé. Efectivamente acá podemos consultar los datos. Vemos que tenemos el código 1, el ASUS i7 y el precio. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ingresar un nuevo producto para poder eliminarlo. Ya que sabemos consultar los productos, vamos a eliminar uno. Voy a ingresar por error, en este caso con el código número 2, un refrigerador, por ejemplo. Ya, el cual vale 70.000 pesos. ¿Ya? Lo vamos a hacer, lo vamos a añadir. Y ahora vamos a trabajar en el método de eliminar, para que podamos después, ¿cierto?, eliminar el ordenador que ingresamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a ir acá, vamos a escribir la función correspondiente a eliminar datos, ¿cierto? Eliminar ordenador. Ok. Coloco el view para instanciar con la interfaz gráfica, ¿cierto?, que es el puente de comunicación hacia el onClick. Vamos a eliminar acá, vamos a buscar el onClick del botón eliminar y le paso la función, ¿cierto? En este caso eliminar ordenador. En eliminar ordenador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que abrir mi base de datos, ¿cierto? Darle la sobreescritura correspondiente para eliminar los datos. En este caso, tenemos que hacer básicamente el mismo código que se escribió en insertar datos, en añadir el ordenador. Vamos a tomar el constructor, ¿cierto? Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí, el cual me está instanciando la clase de configuración admin SQLite OpenHelper, ¿cierto? Con el constructor, con el contexto y los datos necesarios para funcionar. Voy a escribir la sobreescritura de mi base de datos, ¿cierto? Para que yo pueda trabajar sobre esta, ¿verdad? Y acá yo voy a cambiar la consulta, nada más. Voy a escribir el nombre de mi base de datos, .delete, ¿cierto? Para eliminar un valor o un dato. Y este yo lo voy a hacer a través del código. ¿Ya? Si quiero eliminar un dato desde el código, ¿qué es lo que debo hacer yo? Bueno, primeramente tengo que llamar al código. ¿A qué código? ¿De cuál código estoy hablando yo? Me refiero al código que nosotros ingresamos, ¿cierto? En el programa, ¿verdad? Para poder ingresar un producto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a obtener el getText correspondiente al código, el cual es el número 1. Entonces, voy a ir acá arriba. Voy a colocar et1.getText.toString. Ya, esta variable yo la voy a almacenar en un string. Le vamos a poner código. Y acá yo estoy obteniendo el código, ¿cierto? Lo voy a documentar. Obtengo el código para eliminar mi producto a partir de su código, ¿cierto? Y en la consulta de base de datos .delete voy a escribir, ¿cierto?, la tabla de la cual yo quiero eliminar mis datos, en este caso de la tabla ordenadores. Voy a escribir la cláusula where, el cual corresponde a un string, ¿cierto? Voy a decir que elimine del código sea igual al código que estoy obteniendo arriba, ¿cierto? Esto lo terminamos con un null para que no tenga argumentos, ¿cierto? Y lo cerramos. Acá me faltó una coma y ahí está. Ok, acá tenemos la consulta correspondiente que queremos hacer. En este caso el delete desde la tabla ordenadores con la cláusula código va a ser igual a código para eliminar el refrigerador por su código correspondiente, que sería el número 2.
¿verdad? Entonces, una vez hecho esto, yo voy a cerrar mi base de datos con el método base de datos.close, ¿verdad? Y voy a escribir un toast.makeText, ¿cierto? Indicando que efectivamente yo eliminé mi producto. Eliminé el producto. ¿Ya? Con el código. ¿Cuál sería el código en este caso? El que instanciamos. Y ahí lo tenemos. Vamos a comprobar ahora el método que funcione efectivamente. Lo que vamos a hacer a continuación, bueno, primeramente como tal, vamos a comprobar que efectivamente se añadió el refrigerador a nuestra base de datos, ¿verdad? Acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a mi entorno de desarrollo. Voy a esperar a que compile mi aplicación. Voy a ir a Device File Explorer. Voy a sincronizar nuevamente. Y voy a descargar nuevamente mi base de datos, gestión. La voy a mandar al escritorio. Y le voy a colocar gestión, eliminar. ¿Ya? Voy a ir a mi motor de base de datos. Voy a cerrar esta base de datos. Vamos a abrir una nueva. Y vamos a ir a gestión, eliminar. Hago la consulta, ¿cierto? Select from ordenadores. ¿Ok? Ejecutamos la consulta con el resultado y vemos que efectivamente aparece también el ordenador. ¿Ya? Y para eliminarlo, ¿qué tenemos que hacer? Solamente tenemos que, en nuestro proyecto ya compilado, elegir el código del producto que yo quiero eliminar. En este caso yo quiero eliminar el número 2. Entonces escribo acá el 0,2. Voy a eliminar el 0,2. Y le doy clic a eliminar ordenador. Le damos clic y me dice elimina el producto con el código número 2. Ok, repetimos el proceso. Sincronizamos, ¿cierto? Guardamos. Le vamos a colocar, ¿cierto? En el desktop. Gestión, upgrade le voy a colocar, que es la nueva versión. Voy a eliminar mi base de datos. Voy a abrir una nueva. Y abrimos la upgrade. Hacemos la consulta, ¿cierto? Select from ordenadores. Le ejecutamos y ya no aparece el refrigerador. Ok, acá estamos haciendo un método, ¿cierto?, para mostrar los datos y también para eliminarlos. Ok, ya lo tenemos. Por último, vamos a trabajar en el método de actualizar los datos, de modificarlos como tal. ¿Ya? Con esto basta, nada más y nada menos que escribir un nuevo método, ¿cierto? El cual se va a llamar public void. Le vamos a colocar modificar ordenadores. View, ¿verdad? Modificar el ordenador. Y volvemos al mismo proceso. Yo voy a tomar, ¿cierto?, el constructor y voy a tomar la sobreescritura de base de datos. Voy a tomar estos dos, lo vamos a colocar acá. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un content values. Content values, cont va a ser igual a new content values. Ya gracias al content values, cierto que yo puedo colocar valores, porque ahora como voy a actualizar yo debo colocar unos nuevos valores. Ya, en este caso se llama cont mi variable, lo siento, me estaba concentrando en la verdad. Put, ¿cierto? Que es lo que voy a colocar, va a ser el código, ¿verdad? Con.put voy a colocar el nombre y voy a colocar el precio como tal.
¿Cuáles son los valores? Cierto que nosotros al añadir tomamos los valores que ingresa el cliente, en este caso estos tres, los vamos a tomar acá. et1.getText.toString, et2.getText.toString, et3.getText.toString. ¿Ok? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la pequeña gran diferencia? Que en este caso vamos a cambiar efectivamente la consulta, diciendo que base de datos va a ser en este caso .update, ¿verdad? Porque queremos actualizar los campos que vamos a ingresar. En este caso lo vamos a ingresar a la tabla ordenadores, ¿verdad? Vamos a ingresar la cláusula correspondiente. En este caso la vamos a actualizar en base al código también, ¿vale? Va a ser el string de código, siempre que sea igual a código. Vamos a instanciar. Claro, en este caso no me lo reconoce porque no he definido el código como tal. Ya, acá tenemos el código. Llamo al valor string código, va a ser igual a et1.getText.toString. Acá tengo el código, ahí lo reconoce y dejamos el último argumento como nulo. ¿Ya? En este caso hay un error, porque al momento de hacer el update me pide otro valor. Este valor corresponde a lo que yo voy a actualizar. En este caso lo voy a actualizar en base al values, al content values de acá. Entonces yo coloco acá cont. ¿Ya? Y ahí lo tenemos. Acá tenemos el actualizar. Entonces si le colocamos que si efectivamente se actualizó, vamos a declarar una condición if para imprimir el toast correspondiente, que se ha actualizado, ¿cierto? El código, en este caso el producto. Ok, si se actualizó, y colocamos la opción de que en el caso de que no sea vacío, si no se encuentra vacío, et1.getText.toString.isEmpty. Aquí yo estoy diciéndole al programa que si el código no viene vacío, voy a actualizar mi base de datos en la tabla ordenadores con la cláusula del código, ¿cierto? En base al código. Y si lo hizo correctamente, me va a imprimir un toast, un punto makeTest. Claro, el this, el toast.long.show. Se ha actualizado el producto con el código indicado, ¿cierto? Acá estoy haciendo el método para modificar el producto, ¿ya? A lo mejor el proceso es un poco tedioso. Esta es la forma que tiene de trabajar SQLite y SQLite Administrator para gestionar las bases de datos a nivel móvil. ¿Ok? Yo comprendo que se gustaría mucho mostrar los datos acá en tiempo real dentro de la aplicación móvil, pero ya estaríamos pasando a ver otra materia que ya entra en lo que son las interfaces o las APIs, ya, pero la idea es no complicarlos mucho con esa situación en este momento. Ya, esto es lo planificado, ¿cierto? Para que usted pueda comprender lo que es la persistencia de datos. Vamos a entrar entonces ahora a modificar un ordenador en base a lo que escribimos acá. Vamos a recompilar el proyecto. En este caso yo voy a, como eliminé el refrigerador, tengo solamente el producto del Asus i7. Vamos a modificarlo y vamos a colocar, en vez de un Asus i7, vamos a colocar un Asus i9 con un precio mayor. ¿Ok? Entonces, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el código número 1, voy a colocar que mi nuevo producto es un Asus i9, ¿cierto? Y que este tiene un precio de 1.200.000 pesos, 220.000. ¿Ok? Y voy a modificar el ordenador. Ya, en este caso cometí un error porque no he pasado del on click. Voy a volver acá al modificar. Voy a pasar el on click correspondiente, ¿cierto? En el botón de modificar el ordenador. Y pasamos el modificar ordenador.
Vamos a compilar nuevamente. Y vamos de nuevo. Voy a ingresar el código, en este caso el código va a ser el 01 porque tiene que corresponder al código del producto que se encuentra en la base de datos, Asus i9, y el precio es de 1.220.000 pesos. Ok, voy a darle a modificar. Se ha actualizado el producto con el código 01. Ok, en este caso me indica a mí el programa que se actualizó efectivamente como tal el código. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos al Device File Explorer, nos ubicamos en la base de datos, sincronizamos, descargamos el archivo de la base de datos. Voy a ir al escritorio, ¿verdad? Y le vamos a poner gestión final. Y vamos a ver cómo ya nos va a aparecer el Asus i7. Debería cambiar. Vamos a eliminar esta base de datos, vamos a abrir una nueva. Y buscamos el upgrade, perdón, el final, gestión final, ¿cierto? Acá tenemos los datos, hacemos la consulta, select from ordenadores. Entonces yo hago la consulta correspondiente, ¿verdad? La ejecuto como resultado y aparece en este caso el Asus i9 y ya no aparece el Asus i7. ¿Ok? Este es el proceso que me interesa que aprendan para que puedan dominar, ¿cierto?, lo que es la base de datos, la persistencia de datos a nivel mobile con Android Studio. Ya para que ustedes entiendan que se trabaja con SQLite y con SQLite Administrator, que es una de las bases de datos más reconocidas para mobiles, y esto es muy importante porque entra en su planificación y bueno, esto es lo que es en general. Tenemos para concluir un poco lo que hicimos. Creamos, ¿cierto?, la conexión, añadimos el SQLite, ¿cierto?, la base de datos, creamos las tablas, vimos la versión de esta, y en el main activity, ¿cierto?, añadimos los 3 métodos o los 3 CRUDs necesarios para poder gestionar los datos dentro del móvil. Acá tendríamos ya completado lo que es base de datos, lo que es añadir el ordenador, lo que es eliminar el ordenador y lo que es modificar el ordenador. Usted también puede ingeniárselo y puede crear otro tipo de consultas. ¿Ya? Aquí uno puede jugar mucho con las validaciones de datos también. Ya va en cada uno. Acá yo les voy a subir el proyecto, ¿cierto?, para que se puedan basar. La idea es que ustedes lo agreguen a su biblioteca y comprendan bien el concepto. Espero que haya quedado sumamente claro, chiquillos, que tengan un rotundo éxito en su proyecto. Ustedes saben que voy a estar súper atento al correo en caso de cualquier consulta o cualquier pregunta. Y eso, nos estamos viendo en las siguientes clases para solucionar las dudas que correspondan al proyecto. Me despido con un saludo cordial. Tengan buena tarde.